Bienvenidos. Antes de empezar les tengo una recomendación para todos ustedes cinéfilos, melómanos, seriófilos y demás. La mejor información de cultura y espectáculo la encontrarán en enpalco.cl y en su canal de YouTube, donde podrán ver entrevistas y contenido exclusivo. Les dejo el link en la descripción. Recomendado. Para quienes no conocen la historia de la serie ni del juego en el que se basa, The Last of Us nos muestra un mundo post-apocalíptico arrasado por una enfermedad producida por la mutación de un hongo llamado Cordyceps, que de verdad existe y que es un parásito controlador del huésped que lo contiene, algo así como Paribet con Tonka. O sea que si te muerde un infectado te conviertes en una especie de zombie propagador del mismo hongo. Y sí, esto es algo muy similar a lo que ya hemos visto en The Walking Dead, Guerra Mundial Z y otras producciones de zombies. Sin embargo, existen diferencias importantes que hacen de esta una serie que hay que ver. En primer lugar, a diferencia de la mayoría de las producciones de zombies, ya pasaron 20 años desde que empezó la pandemia. Por lo tanto, aunque es un escenario apocalíptico, vemos que existe una cierta organización entre las personas y no es una lucha de 2 o 3 individuos contra el mundo. En The Last of Us, Fedra, una antigua organización de emergencia, algo así como la ONEMI pero militarizada, es la que gobierna en algunos sectores llamados zonas de cuarentena, donde la precariedad, en todo sentido de la palabra, es la norma. Tantos años de control autoritario han hecho surgir a un grupo rebelde llamado las Luciérnagas, que quieren reinstaurar libertades democráticas y suelen chocar violentamente con las fuerzas de Fedra. Este es el mundo en el que viven Joel, interpretado por Pedro Pascal, un sobreviviente de la infección original, y Ellie, interpretada por Bella Ramsey, una niña nacida durante la pandemia. A esta altura ya nos encontramos en la mitad de la primera temporada y bien vale la pena comentar qué tal está. En cuanto a adaptación, tiene escenas, diálogos e incluso tomas de cámara que son un calco al videojuego, lo cual es una absoluta delicia para quienes lo jugaron. Pero también cuenta con algunos cambios y extras que le entregan mayor peso a la historia. Y esa es la razón por la que ver The Last of Us debiese ser una obligación para quienes les guste el género o simplemente les gusten las series. Y para quienes están estudiando una carrera en que construir una narración es importante. Guiño, guiño. El relato de la misma, el storytelling, la narrativa es fantástica, porque no solo con diálogos, sino que con miradas e incluso silencios logran generar un ambiente, construir tensión y transmitir múltiples sensaciones al espectador. Los primeros 2 capítulos empiezan con una retrospectiva, que no existe en el videojuego, una retrospectiva del terror. En el primero vemos una entrevista a unos científicos muchas décadas atrás, en que hablan de la posibilidad de producirse una mutación e infección a través de hongos, siendo tan realista que deja con una muy mala sensación, en especial por lo que ya vivimos con el COVID. En los pocos minutos que dura esa escena, nosotros somos literalmente el público que se encuentra presente en esa entrevista, que pasa de la incredulidad al miedo. En el prólogo del segundo capítulo nos llevan a Indonesia, el lugar donde supuestamente ocurrió el primer brote, y vemos la reacción de una infectóloga ante la nueva realidad a la que se enfrenta la humanidad. Volviendo al primer episodio, tras una intensa introducción idéntica al videojuego y no por eso menos emocionante, en que vemos los primeros momentos de la infección, el resto del primer capítulo nos presenta el mundo tal y como está 20 años después. En Joel vemos la amargura de un hombre que tiene que vivir con la pérdida en un entorno lúgubre y sin esperanza. De hecho, si no fuera por su compañera Tess y su hermano Tommy, Joel no tendría muchas razones por las que levantarse cada mañana. Es por eso que la desaparición de su hermano lo empuja a querer salir de la zona de cuarentena. Es aquí cuando aparece Ellie, una niña que, de ser ciertas las cosas que se dicen de ella, podría tener la clave para el futuro de la humanidad. Las necesidades de una y otro se cruzan y comienza una travesía por parajes abandonados y otros muy infestados. En el tercer episodio, la serie juega con el universo extendido. Tras unos breves minutos con Joel y Ellie, nos cuentan un relato de 2 personajes secundarios que en el videojuego poco y nada se sabe de ellos. Y nos presentan una historia inolvidable, tan hermosa como triste. Y no falta el que se ha quejado de este capítulo tildándolo como de relleno, entre otras cosas. Sin embargo, es tan importante para la historia como para los protagonistas, ya que lo que transmite esta joya audiovisual
sienta las bases de lo que vendrá a continuación. Para algunos, el mejor capítulo de lo que va de serie. Yo no sé si lo definiría así, pero sí reconozco que por sí solo este capítulo es merecedor de un Emmy y muchos premios más. En el cuarto capítulo, el más corto hasta ahora, logramos ver el desarrollo de la relación entre Joel y Ellie a fuerza de detalles. El humor, las conversaciones serias, el miedo, la culpa, todas sensaciones que los personajes plasman en diálogos o miradas cómplices y que nos demuestran que el vínculo entre ellos comienza a forjarse. Algunos dicen que este capítulo es lento y sí, puede serlo, pero no por eso es malo, sino que nos muestra la importancia de la construcción de personajes y su interrelación. La todopoderosa narrativa. Dicho lo anterior, ¿qué puedo decir de las interpretaciones? Pedro Pascal está mejor que nunca, y aunque confieso que en un primer momento, tras el primer episodio, sentí que se veía un tanto robótico, su personaje ha ido desarrollándose y abriéndose al público a la par que lo hace con Ellie, y creo que ese fue el objetivo desde el primer momento. Si bien José Pedro Balmaceda Pascal nos tiene acostumbrados a buenas actuaciones, como en Game of Thrones o en The Mandalorian, creo que en lo que va de The Last of Us estamos viendo su mejor interpretación. Por otro lado, Bella Ramsey ha sufrido muchas críticas injustas porque no se parece a la Ellie del videojuego. ¿Y qué? Es cierto que sus facciones son mucho más duras que el personaje virtual. Sin embargo, su risa, sus gestos, la forma en la que interactúa con Joel logran transmitir ternura y emoción, convirtiéndola en un personaje entrañable. En Game of Thrones la vimos como una cabra chica firme y lista para ir a cortarle la cabeza a cualquiera, mientras que aquí no solo sabemos que es chora, vemos mayor profundidad en su personaje y, naturalmente, en su interpretación. Los grandes secundarios de momento, Tess, Bill y Frank, todos han aportado de manera magistral a la historia, empujando a la misma o a los protagonistas a dar más de sí. En ese sentido, nuevamente HBO acierta con el casting, como también ha sido acertada la fotografía y los efectos especiales que ambientan el entorno, y que son un protagonista más de la serie, pero no solo por lo impactante que pueden llegar a ser, sino porque nos cuentan parte del relato. Hay planos en los que con solo ver un detalle conocemos más de lo que ocurre, y ahí está la clave. Volvemos a lo esencial. La razón por la que The Last of Us está gustando mucho es por su historia, por su narrativa, que nos hace ser parte de lo que estamos viendo. Ahí radica la principal diferencia con las temporadas finales de The Walking Dead, una serie entretenida en un principio que se fue desgastando con el paso del tiempo, porque se sostenía solo en sus protagónicos. Si no estaban Rick y Negan, la historia se volvía irrelevante. Y hablando de irrelevante, con lo difícil que fue darle un final a esa serie y considerando lo cuestionables que han sido sus spin-offs, Fear the Walking Dead y The Walking Dead World Beyond, es incomprensible que pretendan lanzar otros 3 spin-offs entre este y el próximo año. The Walking Dead Dead City, que seguirá a Negan y a Maggie mientras recorren Nueva York, anda a saber por qué. The Walking Dead Rick y Michonne, que, bueno, sigue a Rick y Michonne. Y The Walking Dead Daryl Dixon, que naturalmente seguirá la historia de Daryl, pero de acuerdo a algunas filtraciones la historia ocurrirá en Francia. ¿En Francia? ¿Cómo llega a Francia? Esto es explotación de una historia que en 12 años no nos dio mucha información adicional y que terminó mal contada y mal pagada para su creador original Robert Kirkman y para quien la adaptó a la televisión, Frank Darabont. Volviendo a The Last of Us, si con lo que les conté no les llamó la atención, les recomiendo que al menos le den una oportunidad. El primer episodio se les va a pasar volando, antes que se den cuenta. Déjenme en los comentarios qué les ha parecido. ¿Les gusta? ¿No les gusta? The Last of Us, nuevos capítulos todos los domingos a las 23 horas, hora de Chile, por HBO. Excepto el quinto, que se estrena hoy, este viernes, para no coincidir con el Super Bowl. Eso es todo por hoy. Nos vemos cuando la publicidad se vuelva a encender. Chau, chau.